Bueno, muy bien. Recién hablábamos con la doctora Kelly Olmos y ahora vamos a conversar con el secretario general de ANSAFE, maestro, educador de adultos. Él es Rodrigo Alonso. Recién la doctora Olmos nos decía, que fuera ministra de Trabajo, que en los recortes del doctor Milei, obra pública, jubilados y las transferencias a la provincia, entre otras cosas, afectaba un tema clave para los docentes, el fondo de financiamiento, y eso es así, desapareció, entre otras cosas, ¿no? Rodrigo, buen día, gracias por atendernos. Buen día para vos, también para toda la audiencia. Gracias a ustedes por el llamado. No, por favor. Bueno, lo del fondo ya fue, o sea, Bueno, listo, ¿o no? fue a medias, ¿no? Ajá. Porque el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ha sido una lucha que por más de 1003 días llevamos adelante en la Carpa Blanca, el gobierno nacional deja de enviar los fondos, como muy bien vos comentabas. Se ha intentado el día 24 una sesión en donde, a través de distintos proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación, de nuevamente obligar al gobierno nacional a que envíe los fondos del incentivo docente. Esa sesión se ha caído, que es como de público conocimiento, pero los docentes no dejamos de insistir en este fondo, que para nosotros es muy importante porque cumple de dos funciones. Una que tiene que ver con el tema salarial, porque es la manera de que haya una base salarial en todo el país, una referencia salarial en todo el país, y en segundo lugar, el gobierno nacional también implica de que tenga que comprometerse, responsabilizarse de la educación pública, ¿no? Porque justamente el no envío de esos fondos, como el no envío de fondos para proyectos educativos, el no envío de fondos para refuerzos nutricionales, son definiciones en donde pone al gobierno nacional ya desresponsabilizándose de la educación, que creo que es la política que ellos intentan llevar adelante, que por supuesto nosotros nos oponemos porque estamos convencidos de que el gobierno nacional, tal cual lo establece la Ley de Educación Nacional, tiene una responsabilidad indelegable, que es sostener el sistema educativo. Bueno, lo conversábamos también con la doctora Olmos. El martes fue contundente. La doctora decía algo muy interesante, dice, educación y la defensa de la universidad pública es una política de Estado, de esas que tal vez no están escritas, pero que sí están grabadas a fuego en la gente, ¿no? Así es. Yo, María Herminia, lo entiendo como un logro colectivo del pueblo argentino, ¿no? O sea, hay una característica que tiene la Argentina, algo que creo que nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? Es lo que hemos logrado construir. Hemos logrado construir un sistema educativo que está basado en un pilar, que es una escuela pública, una universidad pública, y una escuela pública, por supuesto, gratuita, laica, obligatoria, científica, de calidad, democrática, participativa, muchísimas características que tiene esta educación, que creo que es un faro para muchos países, ¿no? Poder tener ese logro colectivo que es la educación. Y creo que también lo que ha pasado el día 23 tiene que ver con que ese logro colectivo, que es apropiado por todo el pueblo, es el que el mismo pueblo es el que sale a defenderlo, ¿no? Porque creo que el 23 hubo una mirada muy heterogénea de clases sociales, de sectores gremiales, de sectores estudiantiles, de la sociedad en su conjunto, que salió a expresar una posición que creo que nos llena de esperanza, ¿no? Porque en un contexto en donde justamente el gobierno nacional no envía fondos
para la educación, donde el gobierno nacional entiende la educación como un servicio esencial, o sea, como un servicio, como algo que se compra, que se vende, un gobierno nacional que lleva adelante políticas que tienden a la privatización del sistema educativo, por eso el sistema de voucher, que implica que los recursos que tienen que ir a la escuela pública se lo destina para sostener la educación privada. Bueno, que el pueblo argentino salga a defender la escuela pública, creo que es una bocanada de aire fresco, que es un aire de esperanza, que ojalá se pueda traducir en que el gobierno nacional modifique estas políticas y vuelva a la línea histórica, a ese logro de poder fortalecer la escuela pública y la universidad pública. Hablando de la calidad de la educación, uno ve los resultados en determinadas series como las PISA o como otras. Pareciera que no es la excelencia que algunos sí hemos disfrutado de la educación pública, en donde terminado nuestro secundario estábamos realmente preparados y aptos, no solo para la universidad, para un terciario, sino para defendernos en la vida. Hoy pareciera que eso no está así. Y pareciera que no es así, más allá de cómo se hacen las evaluaciones, Sí. que para mi gusto, como maestro de grado, como me presentaste como maestro de grado, son evaluaciones que no siempre dan cuenta de los procesos de aprendizaje que se dan en la escuela. Sí, el doctor Barcia, Rodrigo, el doctor Barcia, que fuera titular de la Academia de Educación, no coincidía con estos métodos. Él decía, como vos, ¿no? Pero bueno, están y reflejan ciertas cosas. Sí, pero yo creo que a pesar de eso está claro de que hay una crisis en el sistema educativo. Y yo creo que lo que está faltando, María Herminia, es una discusión que es una discusión, creo que es mucho más profunda, que es difícil, pero que hay que darla, que tiene que ver con animarse a construir nuevos modelos educativos. Porque nosotros sostenemos de que la escuela no está apartada de lo que pasa en la sociedad. La escuela forma parte de la sociedad y muchas veces lo que pasa en la sociedad se refleja en la escuela, ¿no? Muchas veces hemos conversado contigo cuando había situaciones de violencia, que decía, en la escuela hay violencia, y claro, ¿cómo no hay violencia si en la sociedad hay violencia? Claro. En la escuela vemos cómo más alumnos ingresan al comedor escolar a la copa de leche, porque está claro que en la sociedad cada vez la mayoría de la población nos empujan por debajo de la línea de la pobreza. Ahora, como la escuela no está apartada de la sociedad, la escuela también tiene que estar pensada para los cambios que se han producido en la sociedad. Y tenemos un modelo educativo, por lo menos, fíjate vos en la provincia de Santa Fe, que está anclado en normas de muchísimos años atrás. La mayor cantidad de escuelas que hay en la provincia de Santa Fe son escuelas de nivel primario. La escuela primaria está organizada, pensada, está ejecutada con un decreto de 1961, o sea, que fue firmado por Silvestre Benis, que era el gobernador de la provincia en ese momento, que fue un decreto de avanzada muy interesante para ese momento. Que ese momento fue 60 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, a nivel primario y a nivel secundario del año 82 de la dictadura militar. Entonces, la pregunta sería, pasaron 40 años en el nivel secundario, pasaron 60 años en el nivel primario. La sociedad no cambió. ¿No será necesario repensar la escuela? ¿No será necesario repensar otros modelos educativos, pedagógicos? ¿Qué es lo que está pasando? Que todavía en las escuelas los docentes no estamos formados y no está pensado la incorporación de la tecnología en los establecimientos educativos. No está normado esto. Me parece que son grandes debates que nos tenemos que dar con el objetivo de ir recuperando
esa calidad educativa que todos queremos. Vamos a este presente que, bueno, conflictivo, ¿no? Sí. La propuesta de ustedes es revertir lo que el gobierno de la provincia de Santa Fe ha instituido y tengo entendido rige a partir de abril y se cobrará en forma diferida del salario de los docentes para aquellos que tengan asistencia perfecta. Sí, nosotros, eso que el gobierno llama un premio, pero que en definitiva es un presentismo, ¿no? Es un presentismo porque, en primer lugar, hay que decir que los salarios docentes, como todos los trabajadores, están muy deprimidos, si cabe el término, ¿no? 450.000 pesos cobra un maestro y la línea de pobreza es de 700.000. Maestros en donde no llegamos a fin de mes, en donde el gobierno te dice, si querés 50.000 pesos más, anda a trabajar, no faltes nunca, no importa en qué condiciones estás. Entonces ese docente que se enferma y que su médico de cabecera le dice, tenés que tener 48 horas de reposo, no va a tener la posibilidad de optar por cumplir las 48 horas de reposo o ir a la escuela. Va a ir a la escuela, como esté, porque va a necesitar ese dinero. Por eso el gobierno lo que está haciendo es extorsionando a los docentes a que vayamos en cualquier condición en la escuela. Y fíjate vos que hablamos de la calidad educativa. El plan se llama asistencia perfecta. O sea, el objetivo del gobierno es que uno asista, no importa en qué condiciones está. Si vos tenés fiebre, si tenés dengue, si te quebraste, no importa. Andá a la escuela, andá. No importa la calidad educativa. En consecuencia ha tomado una medida puramente economicista. Una medida, además, en donde la da a conocer 4 días después de una mesa paritaria, en donde durante 2 meses estuvo llorando de que no tenían plata. Y nos hacen una oferta salarial y resulta que a los 4 días aparece más plata, pero para pagar un premio. Mira, María Herminio, nosotros lo decimos claramente, el premio es un presentismo. Y lo que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe es lo mismo que pasó en la década del 90. En la década del 90 hubo 3 grandes elementos. Tuvimos una rebaja salarial, tuvimos presentismo y nos modificaron la ley jubilatoria. Y ahora tenemos rebaja salarial, fíjate vos, en 3 meses 50% de inflación y te ofrecen el 18% de aumento, vuelven con el presentismo y ahora vuelven con la reforma jubilatoria. Está claro que el gobierno está tomando un camino totalmente equivocado, que lo que tendría que hacer es destinar más recursos para los salarios y para las condiciones de trabajo. Con respecto, da para charlar muchísimo y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que el gobierno, cuando uno pregunta sobre esto, dice es la manera de poner un límite al 3x1, es decir, los 3 salarios que se pagan por los reemplazos de la docencia. Bueno, primero, ¿por qué ese número nunca se discute en paritaria? ¿En verdad es 3x1? Y en verdad, cuando hablamos de reemplazo, ¿de qué estamos hablando? La gran mayoría de los equipos directivos, por ejemplo, son cargos que están vacantes porque no había concurso. Ese cargo vacante lo cubre un docente titular, que a su vez tiene que dejar su cargo titular y ingresa un reemplazante. Ahora, ahí no hay enfermedad, no hay atención de familia enfermo, no. Hay una falla del sistema en donde paga diariamente miles Mucha de plata. reemplazos por esa situación. Entonces, hay que discutir el tema del ausentismo. El tema del ausentismo, acá no se ha modificado ninguna norma. Seguimos con el mismo decreto de 1983, que establece, entre otras cosas, que el gobierno es el que tiene que controlar, es el que tiene que auditar. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer
es controlar y auditar. El gobierno, ahora la pregunta sería, ¿el gobierno lo está haciendo? Sí, lo está haciendo. Y ya el mismo gobernador dijo de que han logrado disminuir el ausentismo docente. Y entonces, ¿por qué ponen el presentismo? ¿Por qué ponen esa medida extorsiva? Entonces yo creo que nos está faltando debates mucho más profundos, donde no hay que estigmatizar a los docentes, porque los docentes no es el sector que más falta. Y yo creo que hay que pensar políticas que tengan que ver no solamente con el control, sino también con la prevención. Porque yo te voy a contar, por ejemplo, un hecho. Los docentes tenemos una enfermedad profesional, una sola, que es la disfonía, el problema en la voz. No hubo una sola política, no de este gobierno, de todos los gobiernos, que tiendan a las políticas de prevención sobre el uso de la voz. No existe. Nunca nos enseñaron a cuidar la voz. Y después resulta que muchísimos compañeros terminan con problemas en las cuerdas vocales, con disfonías y demás, que es justamente por el mal uso de la voz. Entonces, creo que las miradas tienen que ver con detectar dónde está el ausentismo, detectar las causas, por supuesto, avanzar con medidas de control y avanzar con medidas de prevención. Nunca la salida es el castigo, nunca la salida es el premio. Cuando se aplicó eso en la década del 90, lo que sucedió fue que los docentes íbamos enfermos a trabajar, después el cuerpo te pasa factura, ¿no? De todas esas situaciones donde teníamos que ir a trabajar, donde teníamos que hacer reposo, íbamos a trabajar igual. Y en segundo lugar, no hubo calidad educativa, porque estaba claro que no estábamos en las mejores condiciones para llevar adelante los procesos de aprendizaje. La última por hoy, Rodrigo. Con Bueno, mucho y gusto. fíjate la importancia que vos hablas del tema de la voz y que no se los prepara y no hay fonoaudiólogos. Nosotros en este programa tenemos cada 15 días a la doctora Mozzoni hablando sobre la voz y la importancia del cuidado, porque nos afecta a todos y es vital en todas las profesiones. Así que ojalá se incorpore, ¿no?, en algún momento esto para los docentes. Vamos un minuto a la media sanción del Senado de la provincia para revisar los números de la caja de jubilaciones. Número de la caja de jubilaciones donde arrojan un déficit que nosotros sostenemos que es un déficit circunstancial, que tiene que ver en primer lugar porque el gobierno nacional no está enviando las transferencias que tiene que enviar. Y entonces el gobierno provincial lo que tiene que hacer es exigir con mucha más fuerza de que el gobierno nacional pague lo que corresponde. Un déficit donde en segundo lugar está claro que hay políticas de Estado que se deben revisar. Hay muchísimos empleados estatales en donde una parte muy importante de su salario tiene que ver con sumas, las llamadas sumas en negro, sumas no remunerativas, que no aportan ni a la caja ni a la obra social ni a la caja de jubilación. Bueno, el Estado hace eso. Claro, por eso. Entonces, cuando uno habla del déficit, estamos diciendo, el Estado provincial tiene que regularizar la situación de los empleados estatales y el Estado provincial tiene que exigir al gobierno nacional que envíe los fondos que corresponden. Si haría eso, la caja no debería tener ningún inconveniente, estando claro de que tenemos un régimen que es solidario de reparto y que es estatal, o sea que el Estado también interviene en el sostenimiento de la caja de jubilaciones. Acá lo que se está pretendiendo, María Herminia, claramente es, en vez de reclamarle al gobierno nacional, le vamos a ajustar a los trabajadores. Esta es la idea. Cuando uno ve el proyecto de ley que habla solamente del déficit, que habla de que los aportantes a la caja tenemos que aumentar nuestros aportes, o sea, los aportes personales, donde hay que revisar la edad, donde hay que revisar el haber jubilatorio en una etapa no de recuperación de derechos de los trabajadores, en una etapa, fíjate lo que estamos hablando, de pérdida de derechos de los trabajadores, en una etapa donde el Estado se quiere ir
desresponsabilizando de la educación, de la salud, de las jubilaciones, está claro que cualquier modificación en ese régimen jubilatorio va a ser a contramano de los intereses de los trabajadores. Estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque en la década del 90 pasó, y lo que pasó, María Herminia, es que compañeras de 65, 70 años estaban dando clases en nivel inicial, en primer grado, en segundo grado. ¿Qué calidad educativa es eso? Ninguna. Rodrigo, como siempre es un placer conversar con vos. Las oyentes están escuchando, bueno, una de ellas terminada en 5293, no da el nombre si no lo daría, dice los docentes santafesinos desde épocas de Reutemann que no tuvimos tan mal pago con anuencias multipartes. Quería simplemente mencionarlo. Te pido demorar un minutito por privado esta conversación, no cortarla, y te despido agradeciéndote. Hemos conversado con el secretario general de ANSAFE, el maestro Rodrigo Alonso. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y en un rato volvemos.